En nombre del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, me permito expresarles la más cordial bienvenida a la conferencia inaugural que da inicio al ciclo escolar 2019B en la licenciatura en Relaciones Internacionales de nuestra Casa de Estudios. Esta conferencia se titula Las nuevas tendencias de la política internacional y será impartida por el analista político y egresado en estudios internacionales, Enrique Tucent. La conferencia inaugural tendrá una transmisión simultánea en el Centro de Autoacceso Global, en el cuarto piso del edificio D de este centro universitario. Y también estará disponible en línea en la página www.puch.udg.mx/transmisiones. A continuación, me permito presentar a las personalidades que nos acompañan en el presidio. Directora de la División de Estudios Políticos y Sociales, maestra Sofía Limón Torres. Jefe del Departamento de Estudios Internacionales, doctor Roberto Hernández Hernández. Coordinador de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, maestro Ernesto Villarreal Alvarado. Profesora investigadora del Departamento de Estudios Internacionales y presentadora del conferencista, la maestra María del Carmen Vega Ramírez. Finalmente, presento a nuestro conferencista invitado, el licenciado Enrique Tucent Orendain. Enseguida, escucharemos las palabras de bienvenida que ha preparado el doctor Roberto Hernández Hernández, jefe del Departamento de Estudios Internacionales. Pues ante todo, un agradecimiento por su presencia aquí con nosotros, a todos ustedes, profesores, estudiantes, y obviamente un agradecimiento al licenciado Enrique Tucent que nos honra con esta conferencia inaugural de los cursos de este ciclo. Obviamente también a nuestra directora de la División de Estudios Políticos de la División de Estudios Políticos y Sociales del Centro Universitario. Bien, rápidamente yo quiero hacer un encuadre que se refiere precisamente al tema del licenciado Tucent. Esto es las nuevas tendencias de la política internacional. Bien, lo que quiero comentar de manera específica es que este evento se realiza en conmemoración de los 100 años de la disciplina científica de las relaciones internacionales que como ustedes han visto y van a ver a lo largo de este ciclo escolar. Vamos a tener varias actividades relacionadas con esta conmemoración de los 100 años de la disciplina científica. Y les decía, estas nuevas tendencias tienen algunos aspectos significativos de novedosos, pero tienen al mismo tiempo algunos otros elementos que son permanentes, diríamos, de los últimos siglos, por no decir de la historia de la humanidad o de la naturaleza del hombre. ¿A qué me refiero? A los aspectos del conflicto cotidiano que se vivió precisamente hace 100 años, cuando terminaba la Primera Guerra Mundial, y que precisamente esa fue una de las razones de que se constituyera la disciplina científica, es decir, de relaciones internacionales, en algunas universidades, o lo que hoy se conoce como think tanks, o son los centros de investigación en Inglaterra y Estados Unidos. Ustedes
como estudiosos ya de las relaciones internacionales han tenido esta información y estas lecturas sobre este tema. Les decía que con las relaciones internacionales se aporta una nueva visión ya desde hace un siglo, o se buscan nuevas respuestas y nuevas soluciones a la conflictiva internacional. Las seguimos buscando porque han variado las condiciones, exactamente, hay algunos aspectos novedosos y otros decía que son permanentes, pero que necesitamos encontrar esas líneas generales para poder buscar soluciones hasta el día de hoy. Sería innumerable la relación de problemas que estamos observando de manera cotidiana, pero ustedes lo saben, la inestabilidad internacional, las guerras localizadas actualmente, los problemas del hambre, de la desigualdad económica internamente, a nivel regional y a nivel de clase social. Son aspectos que permanecen desde entonces y hasta la fecha. Los aspectos de dominación de las grandes potencias. ¿Quiénes toman las decisiones actualmente? ¿Quiénes tomaron las decisiones en ese momento y llevaron a lo que fue la Gran Guerra, se decía en ese momento? También se conoce como la Primera Guerra Mundial. Otros analistas decían, no, pues fue la Guerra Civil Europea, dependiendo del punto de vista de quien lo analice. El hecho está en que se buscaron nuevos esquemas para que no fueran solamente los acuerdos de las grandes potencias las que llevaran y provocaran, como causa, provocaran otra guerra que sabemos que fue la Segunda Guerra Mundial, que las opciones de solución no fueron las adecuadas y se establecieron otros nuevos paradigmas que ustedes están analizando para poder encontrar una explicación, una solución y propuestas de solución que nos correspondería a nosotros buscarlo como internacionalistas. Les decía entonces, como ahora seguimos viendo un sistema internacional anárquico, esto es que no tiene una estructura jerárquica, alguien a nivel internacional que haya normas internacionales que se apliquen. Las Naciones Unidas, como en aquel momento la Liga de las Naciones, y actualmente las Naciones Unidas, bueno, tienen su función, pero no tienen estos aspectos. Bueno, no quisiera ya continuar más en lo que pudiera convertirse en una charla que no me corresponde, simplemente quería señalar estos aspectos y pongo énfasis en lo que es un sistema internacional complejo, que tenemos que hacer esfuerzos por entenderlo y analizarlo. Y estoy seguro que la charla, la conferencia del día de hoy nos va a ayudar a entender, a explicar y a que nosotros podamos también meditar sobre los aspectos centrales de la política internacional actual. Muchísimas gracias y pues pongamos atención en lo que viene. Gracias. Agradecemos las palabras del doctor Roberto Hernández y en este momento procederemos a escuchar la presentación del conferencista invitado a cargo de la maestra María del Carmen Vega Ramírez, profesora investigadora del Departamento de Estudios Internacionales, quien moderará este acto. Muchas gracias, Natalia. Buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia y también muchas gracias por tu asistencia, Enrique. No te puedo decir licenciado porque son muchos años los que tenemos de conocernos, ni maestro ni doctora, porque debo de decirte que estas últimas tardes en vacaciones
desde que antes del 1 de agosto recibí la primera versión de tu currículum. Una buena parte de mi tiempo la he dedicado a preparar esta presentación. Recién le informaba a Ernesto que no iba a dar datos, no voy a decir tu edad, no voy a dar el nombre de tus padres, ni hablar nada con respecto a tus antecedentes, sino me iba a remitir, y lo decidí después de no mucho pensar, decidí que les iba a comentar a los jóvenes que hoy están aquí. Algunos de ellos hoy empiezan, es el primer día del resto de su vida. Saben que esa frase me encanta. Me iba a dedicar a hablar de que hace 14 años estabas en ese lado. Según yo, ingresaste a esta licenciatura en el 2005. Según yo, egresaste de esta licenciatura en el 2009. Eso quiere decir que tenemos casi 15 años de bailar este vals, y hace 10 años que egresaste de las aulas universitarias, de la hermosa protección que significa estar en la Universidad de Guadalajara y salir con esa corbata bien puesta para incursionar en el mercado laboral, en el mundo real. ¿Qué has hecho en 10 años? No sé exactamente si lo tuyo, tu trabajo se llama periodismo internacional. Sé que eres periodista. Sé que fundamentalmente eres analista político. Sé que te gusta debatir de la política local, de la política estatal, también internacional. Y debo de confesar, no voy a contar la anécdota porque no es políticamente correcto contarlo, pero les voy a dar una pista para que ustedes lo busquen. Debe de estar en internet todavía. Yo voy a confesar que no solo te vi, sino del resto del mundo. Me recomendaron que te viera en internet, en esa entrevista que le hacías a un candidato a la presidencia municipal de Guadalajara, y en el que parecía que un joven al que se podían comer con ciertas afirmaciones de tinte político, se convirtió de pronto en un tiburón que se comió al entrevistado. Búsquenla, está. Me cercioré de que existe todavía en YouTube. ¿Sí? ¿Qué les digo? Que no sepan los jóvenes que aquí están. Eres internacionalista, te titulaste por tesis, obtuviste una calificación de 100 puntos. ¿Sí? El tema de esa tesis tenía que ver con Ecuador. Como compañero de estudios, yo creo, sin meterme a la arena de los estudiantes, que fuiste un buen compañero, que fuiste un buen amigo, que eres un gran colega, pero además que eres solidario con todos los egresados de la Universidad de Guadalajara. Que los que tocan tu puerta, tocamos tu puerta, vamos a tener una respuesta favorable, una respuesta de apoyo, un gesto, una palmada para seguir adelante. Yo te quiero agradecer que hoy estés aquí. Que hoy estés aquí y les hables a esos jóvenes. No pregunté de qué, porque dije, va a venir a hablar de lo que quiera, así como siempre lo hacías. Que hable de lo que quieran, pero fundamentalmente que les exprese lo que 10 años de participación, día a día, cotidianamente de arduo trabajo en los medios de comunicación le proporciona a un internacionalista. Solo de una cosa estoy segura, que no vas a tocar el resultado de las primarias en Argentina en esta sesión. Así es que lo dejo con ustedes y muchas gracias por tu presencia y por su presencia. Invito a las autoridades a tomar asiento y sin más preámbulos cedo el micrófono a nuestro invitado, el licenciado Enrique Tuchan.
Te agradezco, Mari Carmen, por las palabras. La verdad es que ya me imaginaba algo así en tu presentación. Nunca te he visto como una lectora de currículums y de cargos y de posiciones o de diplomas, y te agradezco aparte que pues me hiciste recordar la que yo todavía considero que es la etapa más bonita de mi vida, que fue haber pasado por nuestras aulas, las aulas más bien del CUCH, del otro centro universitario, pero realmente cuando empecé a trabajar con los temas de la ponencia, pues tuve posibilidad de sentarme y voltear atrás y hacer un poquito de recordar lo que me tocó vivir en el CUCH, lo que me tocó vivir los primeros días en la licenciatura, en aquel momento de estudios internacionales. Y yo creo que somos todos los egresados de internacionales y ustedes que comienzan su trayectoria, somos unos, es difícil decirlo, somos, digamos, una generación pues, que tiene todo para triunfar y tiene todo para desenvolverse de forma exitosa en el campo laboral. Somos afortunados porque no tengo la menor duda de que estudios internacionales es la mejor carrera de ciencias sociales que hay en la ciudad. No tengo la menor duda porque pues no solamente es una licenciatura que se especializa en temas internacionales, sino que te permite a sus egresados salir con conocimientos amplios de muchísimas materias y enfrentarte a los temas que existen en el mundo desde ópticas que son totalmente distintas. Es decir, salimos con una formación muy importante en economía. A veces era difícil entenderlo y tomando en cuenta que está Mari Carmen con nosotros, había pocos momentos de mayor pánico cuando comenzaba tu jornada estudiantil, que cuando Mari Carmen volteaba a ver con sus ojos a los 12, 15 estudiantes que estábamos en el aula. Los que no habían leído seguramente se escondían un poquito más, se iban para atrás en la silla y elegía a una presa y decía: tú guíanos por la lectura de este día. Y eran temas pues, difíciles de economía, números, matemáticas, lecturas que eran complejas, que a veces tenías que aventarte toda la noche leyendo, releyendo para poder saber exactamente de qué se trataba. Y por lo tanto, cuando tiene uno como internacionalista la posibilidad de hacer un cara a cara, un tete a tete con un economista y saber que le puede responder, que tiene los conocimientos, las aptitudes, que entiendes la forma en que se maneja el mundo, los conceptos. Yo creo que vale la pena haber pasado por tantas materias, por micro, por macro, por negocios, por economía política, por economía internacional, por todas las materias, con profesores aparte de distintos postulados ideológicos. Me acuerdo que podías tener, no sé, a Pablo Pineda en finanzas internacionales y tener a la doctora Genevieve en temas relacionados con economía política internacional, que son dos visiones totalmente distintas de lo que es la economía en el mundo. Pero también, aparte de la economía, tienes un tronco de relaciones internacionales que te forma mucho. Aquí está el doctor Roberto Hernández, que me dio teoría de las relaciones internacionales 2, pero también el doctor Arturo Santa Cruz, que me tocó tomar con él distintas materias, y que yo siempre he dicho que aprendí teoría y aprendí lo que sé de relaciones internacionales por pues, esa obsesión teórica que tiene Arturo Santa Cruz, que pues, después termina siendo evaluado en 3 parciales que son durísimos, con preguntas difíciles de responder, pero creo que al final te obliga a darte un marco conceptual que nunca se te olvida y que no solamente tiene que ver con las relaciones internacionales, sino en general con el análisis político, social, con la economía política, y creo que eso es muy valioso. Está todo eso y también está el pensamiento crítico que adquieres en estudios internacionales. Yo fui durante 4 o 5 años asistente de investigación del doctor Jaime Preciado, que es aparte una persona que pues, te lleva a poner en duda todo lo que crees, todos los postulados que tienes, a criticarte, a entender lo complejo que es el mundo, a no salirte con soluciones fáciles.
creo que cuando vas incorporando todos esos elementos dentro de una formación te das cuenta que el internacionalista de la Universidad de Guadalajara sale con unas facultades, unas capacidades y una forma de entender el mundo que es totalmente distinta al resto. Yo opté por el camino de los medios de comunicación. Realmente cuando estaba en el momento de decisión, me iba a ir a estudiar la maestría a Francia en 2010, recibí una invitación para colaborar con un periódico como jefe de la unidad de investigación, un proyecto interesante con el Informador en ese momento, y pues de ahí no he dejado la labor periodística. Creo que los internacionalistas pueden encontrar en los medios de comunicación y encontrar en general en el periodismo, en el análisis político, una salida laboral muy interesante, porque cada vez más en el debate público se necesitan personas pues, que no solamente sean capaces de poner 140 caracteres en un tweet, o sean capaces de hacer una reflexión con la emoción en el momento, una reflexión en Facebook, o escribir una columna con tintes de revancha en los medios de comunicación, sino que se necesitan pues, analistas que sean capaces de entender la interacción que existe entre los tres niveles de análisis, lo que sucede a nivel internacional, lo que sucede a nivel nacional y cómo nos afecta eso en lo local. Siempre pensamos que nuestra forma de interactuar tiene que ser con el mundo, con la ONU, con las grandes organizaciones multilaterales, y creo que los tres ámbitos, y eso es lo que creo que he tratado de desarrollar en esta década que he estado en los medios de comunicación, creo que los tres ámbitos se retroalimentan. Creo que las audiencias, quien te lee, quien te escribe, quien te escucha en radio, en televisión, quiere eso, quiere contextos, datos, debates, quiere análisis honestos. Vivimos en un momento, y seguramente ustedes lo palpan en las redes sociales, lo palpan en el debate aquí en los medios de comunicación. Vivimos un momento muy polarizado, un momento en donde los matices, los grises desaparecen, y en donde creo que visiones mucho más centradas, visiones que puedan aportar distintas perspectivas ópticas son fundamentales. Y por lo tanto, creo que los internacionalistas no solamente estamos llamados a pensar en la diplomacia, en los negocios internacionales, en todo lo que supone el ámbito tradicional de desarrollo laboral, sino que también estamos llamados a tener una voz importante en términos de analizar y de entender la realidad que vivimos. Cada vez es más complicado encontrar este tipo de perfiles. A mí me llegan mucho, tanto para radio, tele, periódico, muchos perfiles que vienen del área de comunicación, de distintas escuelas, de distintas facultades, incluso aquí de comunicación pública. Sin embargo, siempre le hace falta ese tipo de perfiles el otro lado, que es el lado analítico, teórico, de entender un poquito más allá de la coyuntura, y creo que para el momento que vive el país es fundamental tener pues, este diálogo que a veces parece roto entre la academia y el periodismo. A veces parece que la academia y el periodismo van por dos canales que no se unen, donde parece que unos hablan un idioma, otros hablan otro, y creo que es fundamental acercar ambas cosas. Es decir, ¿cómo le hacemos para que en la coyuntura, en los temas que vivimos a diario, puedan ser muy locales, como los debates que hay en torno a la presa del Zapotillo, o nacionales, como tienen que ver con la economía, o internacionales, como tienen que ver con la disputa político-económica entre Estados Unidos y China? ¿Cómo le hacemos para que esa coyuntura tenga realmente una aproximación y una valoración desde todo este bagaje teórico, metodológico y crítico que uno adquiere siendo egresado de la facultad, del Departamento de Estudios Internacionales? Por lo tanto, creo que el periodismo, el análisis político es una salida que ustedes deben valorar, que es cierto que ganarte un lugar en ese mundo es complejo al principio, pero que creo que ustedes cuando egresen de esta carrera podrán tener todas las competencias para convertirse en analistas de temas que son fundamentales y que explican el día a día de nuestra sociedad. Y por supuesto, un elemento más que diferencia aún más a los egresados internacionales
de la Universidad de Guadalajara con relación a otras universidades, el compromiso social, que es algo fundamental que adquieres en estas aulas, aparte del asunto teórico, lo crítico, la rigidez, la posibilidad de tener a los mejores profesores internacionales que puedas tener en la ciudad. Aparte de eso, el compromiso social que uno adquiere en sus aulas y que tiene que ver con el papel que debes jugar en el ámbito público. Yo creo que el egresado de una universidad pública tiene aún más compromiso con su sociedad que los egresados de universidades privadas. Bueno, pensé mucho en qué platicarles esta mañana. La verdad es que de cualquiera de los temas de relaciones internacionales que podría tocar, ustedes tienen los profesores cada clase con los que pueden interactuar, con los que les pueden hacer preguntas, profundizar con lecturas. A mí lo que me gustaría es compartirles algunos elementos que yo considero que son interesantes para analizar la situación actual del mundo. Lo voy a hacer desde mi punto de vista, que he desarrollado más, que es el análisis político, el análisis de las ideologías, de las identidades políticas, pero sí desde un punto de vista o aproximándonos a tendencias que estamos viendo en la política internacional y que vemos que se retroalimentan pues, prácticamente cada semana, en cada elección. Decía Maricarmen en el asunto de las primarias en Argentina, es decir, cada que vemos distintos comicios, declaraciones, nos damos cuenta que hay distintos elementos que se están reforzando en el plano internacional y creo que sería interesante, digamos, colocar este tipo de temas sobre la mesa y que yo también les comparta lo que veo para después poder hacer una serie de preguntas y respuestas. Bueno, ¿qué está pasando en el mundo? Esta la han escuchado desde hace tiempo. Declive del liberalismo y la globalización, eso lo estamos viendo prácticamente en todos los países del mundo. Hay un retorno del nacionalismo, pero no solamente del nacionalismo desde el discurso, sino del nacionalismo desde la capacidad que tienen los partidos políticos nacionalistas para ganar elecciones, que es algo que no veíamos hace algunos años. La ruptura de lo que un sociólogo británico, Tariq Ali, llama el extremo centro, es decir, esta especie como de, que seguramente ustedes, bueno, lo veíamos en el caso mexicano con PRI y PAN, que PRI y PAN tenían, pues en términos de política económica, más o menos las mismas ideas, en términos de política exterior, no había grandes diferencias, digamos, en asuntos de seguridad, simplemente había algunos matices, unos estaban más a favor de una agenda, otros de otro, tal vez unos querían un poquito más de Estado, otros un poquito más de mercado, pero en términos generales los consensos sobre cómo tiene que ser las políticas públicas de un país, en general, estaban de acuerdo. Por eso lo vemos en México, o lo vemos, por ejemplo, en el paisaje europeo con la ruptura de ese consenso que existía entre demócratas cristianos y socialdemócratas, que era el centro derecha y el centro izquierda. Más o menos compartían lo mismo, se iban intercalando posiciones, unos gobernaban 5 o 6 años, después llegaban los otros y ganaban. Ese turnismo se ha roto prácticamente en todos los escenarios democráticos, ¿no? o que hay elecciones democráticas. Hay una revalorización de la política, y eso lo vemos con Donald Trump. O sea, hay la idea de que la política le puede ganar un juego de vencidas a la economía y a los mercados, que eso antes era criticado desde ambas posiciones. O sea, la izquierda decía la economía lo controla todo, es la estructura económica la que determina todo y por lo tanto la autonomía de la política es bajita. Lo que puede hacer un gobernante es poquitito. Y bueno, lo que ha demostrado Donald Trump, lo que han demostrado otros mandatarios, es que es posible lograr objetivos políticos a pesar de que los mercados estén en otra vía. Hay una transformación de las democracias a nivel mundial, producto del descrédito de la democracia, producto del descrédito de la idea de democracia liberal que ahorita vamos a problematizar. Un concepto que ustedes han escuchado por todos lados, el populismo, que se utiliza casi ya en este momento para definir todo, el populismo. Política de identidades, que también, si ustedes recuerdan, después de la caída del muro de Berlín y particularmente, yo diría que hasta los atentados del 11 de septiembre de 2001, había una idea de que el mundo avanzaba hacia un mundo sin identidades. O sea, que realmente lo que íbamos a hacer es ciudadanos y consumidores. Básicamente eso era nuestro objetivo, eso
viene plasmado en el libro de Francis Fukuyama del fin de la historia, en donde pues la victoria del capitalismo, la victoria del liberalismo y de la democracia en su versión liberal pues tenían como corolario, tenían como consecuencia la derrota de todas las identidades políticas y las identidades nacionales. Pues hoy vemos exactamente lo contrario, o sea, lo que vemos es una proliferación de política de identidad. Llámenle nacionalismo, llamémosle feminismo. Las últimas elecciones europeas, la fuerza política más votada de izquierda no fueron los socialdemócratas, en la mayoría de los países fueron los ecologistas, otra política de identidades. Es decir, estamos viendo cómo ese consenso liberal en torno a ciertas ideas comienza a mostrar no solamente desgaste en términos ideológicos y en términos de su discurso académico, sino también en las urnas. Y las redes sociales y las noticias falsas que están presentes casi en cualquiera de los procesos electorales, de los procesos políticos a nivel mundial. Vamos con el nacionalismo. Surgen gobiernos nacionalistas a la derecha y a la izquierda. Siempre había la idea de que el nacionalismo era una propiedad de la derecha, que la izquierda, como corriente internacionalista de base, y que su idea era no tanto la defensa de la nación, sino la defensa de la clase trabajadora, pues la izquierda no tenía esas posturas nacionalistas. Sin embargo, lo que vemos a nivel mundial es que la izquierda también llega con discursos nacionalistas. Está el caso de Cristina Fernández y el peronismo, está también el caso de Grecia con Syriza, que es una izquierda de corte nacionalista, está el caso, por ejemplo, de la alternativa al bipartidismo en España, que es el caso de Pablo Iglesias y Podemos, que también tiene un discurso nacionalista. Por lo tanto, hay un retorno a que la nación juega un papel preponderante en el discurso político. Otra vez, la nación juega un papel preponderante. No solamente es mercado, derecho, ciudadanía, sino quién es capaz de defender mejor la nación como construcción política. Obviamente, la nación no es lo mismo la nación que está pensando en su cabeza Donald Trump. Cuando Donald Trump piensa en la nación, piensa en el trabajador blanco del Midwest, de ciertos estados, empobrecido por la globalización, que trabajaba en una industria y se quedó sin chamba por los robots o porque se fue a México la empresa. Esa es su idea y esa es su construcción nacional, por supuesto muy distinta a un López Obrador, que es un nacionalista, pero que su construcción no tiene que ver con esas claves de raza. Es decir, las claves en la construcción nacional de López Obrador es la idea de que hay un segmento de la población, sobre todo clases medias empobrecidas, indígenas, que han sido golpeados por el neoliberalismo. Y por eso López Obrador en su discurso siempre está enfatizando la idea de que el neoliberalismo y la corrupción son como los causantes de todo lo que ocurre en nuestro país. Y si vemos el mapa, ya hay gobiernos nacionalistas en buena parte de los principales países del mundo, de las principales economías. Estados Unidos es el más claro, pero también está México, está Brasil con Bolsonaro, que es un gobierno también de corte nacionalista, protestante, digamos, con tintes muy religiosos, porque el nacionalismo adquiere distintas características según el lugar geográfico en el que se establezca. Por supuesto, el Reino Unido, Boris Johnson es un nacionalista que rompió las viejas posturas del Partido Conservador. Rusia, muchos años ya con Putin, y por supuesto Italia con el gobierno en acuerdo entre el movimiento Cinque Stelle y la Liga, que tienen en este momento como, pues digamos, hombre fuerte un acuerdo. El acuerdo está por disolverse, pero estamos hablando de Matteo Salvini como uno de los principales promotores incluso del retorno al nacionalismo a nivel europeo. La nación vuelve como refugio frente a las incertidumbres de la globalización, porque son temas muy, digamos, que tienen que ver con problemas muy específicos de la ciudadanía. Hay quien ha creído que el ascenso de la ultraderecha y del nacionalismo en el mundo es, digamos, como la exteriorización de los electores racistas, xenófobos, y no es cierto. Lo que vemos a nivel mundial con el ascenso de la ultraderecha, que en México no estamos exentos de que un proceso así pudiera suceder, lo que vemos es que casi todos, fíjate, son electores. Por ejemplo, en el caso de Marine Le Pen en Francia, Marine Le Pen logra ascender
no con los votos de la derecha tradicional acomodada de París, sino con los votos de la zona norte, pegado a Reino Unido, que se fueron a las fábricas, que se quedaron sin trabajo. Hay casi una proporción directa entre la tasa de desempleo y el voto por Marine Le Pen. Entonces, es un proceso más complejo y se vuelven en movimientos nacional popular. Sucede lo mismo en Italia. La Lega, que es el partido de Salvini, al principio nació como un partido regionalista en el norte de Italia y en este momento es un partido nacional, y los lugares donde ha tenido más impacto su discurso es el sur de Italia, donde están teniendo más problemas con la migración que viene del norte de África. Entonces, es un asunto muy complejo, porque no solamente son ideas racistas, sino también poblaciones empobrecidas durante muchas décadas que parece que la única alternativa que tienen es refugiarse en este tipo de propuestas políticas. Bueno, existen también gobiernos con otro discurso también nacional proteccionista, menos asentado en la raza. Está el caso de Portugal y su coalición de 3 partidos de izquierda, y otros evidentemente xenófobos como Italia o Estados Unidos. Yo sigo pensando que la nación en este momento es, incluso más que el Estado, es la construcción política más potente que hay en la historia. Potente en el sentido de significar más. Incluso más que la de pueblo, que es también de la tradición de la Revolución Francesa. Es una idea que es muy difícil de combatir, porque es normal que la gente sienta parcialidades hacia algo. Lo siente hacia su familia, lo siente hacia sus amigos, y por supuesto lo siente a lo que interpreta alguien que es su nación, o cuáles son los rasgos que debería tener una nación. Bueno, desde 2008 los gobiernos moderados liberales vienen en declive a nivel mundial. La apertura comercial que tuvo pues, un auge impresionante durante el periodo, digamos, que se extiende de los 80 hasta la crisis de 2008, se ha detenido. Los electores comenzaron a apostar por partidos que pedían el retorno del Estado y de la nación en términos de la soberanía. Y el liberalismo comenzó a ser una doctrina política que defiende a los poderosos. Es decir, una doctrina política que lo que hace es defender a lo que se ha popularizado como el establishment, la oligarquía, la casta, o como en nuestra versión mexicana, la mafia del poder. Es decir, el liberalismo como ese escudo que permite que grandes fortunas, grandes empresas que utilizan a los políticos como sus títeres terminen defendiendo sus intereses. Por lo tanto, el culpable de este, digamos, deterioro y de este señalamiento al liberalismo, yo creo que lo podemos encontrar en la Gran Depresión de 2008. Es cierto, desde antes había muchísimos síntomas, muchísimos elementos a considerar, pero es la crisis de 2008, la respuesta a la crisis de 2008 que se dio casi en todo el mundo occidental, que termina decantando una opinión negativa de lo que supone el liberalismo y por supuesto la democracia liberal. Bueno, ya les decía, es un concepto acuñado por el británico Tariq Ali posterior a la crisis de 2008. Significa que estamos entrando en un momento no donde, digamos, no donde la ideología ya no importa, porque la ideología sigue importando en todo lo que vemos en el día a día, en donde veamos en la portada de un periódico, en la declaración de un presidente, hasta en la declaración del funcionario público con más pequeña representación, hasta un académico, quien sea un organismo social, siempre hay ideología. Decía Antonio Gramsci que la ideología es el campo de batalla de la política, sigue siéndolo, y por lo tanto es imposible imaginarnos en un mundo desideologizado. Pero lo que sí podemos decir es que esa dicotomía izquierda-derecha pues está muy revuelta. Existen lugares en donde sigue siendo el debate más importante, pero casi siempre lo que estamos viendo, uno, es que los electores se están moviendo a los extremos, dejan de estar en las posiciones céntricas, por lo tanto se fragmenta más el electorado. En México parece que no, en la elección presidencial parece que no es tan aparente, pero ya cuando ves los datos de forma más minuciosa, nos vamos a dar cuenta que sí hay una gran fragmentación, porque son 9 partidos políticos agrupados en 3 grandes coaliciones, pero 9 partidos políticos que tienen representación en el Congreso, y en realidad Morena no tuvo el 53% de los votos que tuvo López Obrador, tuvo en torno al 38, 39%,
siguiendo Morena como el partido político principal de esa coalición. Entonces, aunque hubo un presidente con un gran mandato de las urnas, ya cuando analizas la forma en que se hicieron las coaliciones, sí empiezas a ver también la fragmentación en el caso mexicano. Los electores se mueven a los extremos porque ya parece que los debates importantes para su vida no se dan en el centro. Ese es uno de los asuntos que explica la ilegitimidad de los nuevos sistemas. Porque parece que en el centro ya lo que se discuten son pequeños matices a las políticas actuales. Ya no se discute realmente, o ya no hay un debate sobre los elementos que más impactan en su vida cotidiana. Ya no hay un debate sobre medidas arriesgadas en materia de medio ambiente, ya no hay un debate claro sobre medidas arriesgadas para legalizar drogas, para combatir el narcotráfico, para el sistema de pensiones, para la educación pública. Todos esos debates que fueron fundamentales para entender la discusión política durante 50, 60 años, en este momento son debates que empiezan a enarbolar los extremos, donde en realidad por mucho tiempo eran posiciones centristas sobre la discusión que estaba en el centro. Decíamos la revalorización de la política, el poder y el realismo, el poder político como tal. Siempre la política puede llegar hasta donde la economía deja. Esa era la idea principal. La economía es la estructura por autonomía, eso podría defender cualquier marxista, ideologías de determinado tipo. Existe un consenso en torno a esto, y quien manda en la política al final son los intereses económicos que están detrás. Sin embargo, Trump, al utilizar los aranceles para lograr objetivos políticos, está demostrando que la política sigue teniendo, en el caso de Estados Unidos, al ser la principal potencia del mundo, sigue teniendo posibilidad de amortiguar a los intereses económicos y por lo tanto lograr intereses políticos. En el caso con México, lo que logra Trump es lo que quería, que era su principal acto de campaña, que eran las fotografías de la frontera mexicana, de la frontera sur, militarizada hasta lo máximo posible, y en lugar de estar combatiendo los crímenes que afectan a los mexicanos, pues estamos viendo cómo se detienen migrantes en la frontera sur. Es decir, el objetivo era político y utilizó un instrumento económico que son los aranceles. Pero incluso el presidente López Obrador tiene esa idea, incluso Bolsonaro tiene esa idea. López Obrador hace un par de días dio una entrevista al medio Bloomberg y precisamente esa fue la declaración que hizo. Dijo, la política siempre tiene que estar por encima de la economía. Entonces hay una revalorización clara de lo que supone la política y usar el poder político en términos de obtener réditos de determinado tipo. Lo vemos en todos. Bolsonaro ha hecho prácticamente lo mismo para sus objetivos, sobre todo con sus socios en América del Sur, y la política tiene capacidad de imponerse, y eso también supone claramente que estamos avanzando hacia un mundo mucho más realista, en donde las organizaciones multilaterales, las instituciones multilaterales cada vez tienen menos peso, y cada vez tienen menos pesos porque buena parte de las principales economías del mundo no quieren atender, no les importa mucho atender lo que en este momento se llaman las organizaciones multilaterales. Fíjame, en China, Estados Unidos, vemos lo que pasó con India y la disolución de la autonomía de Cachemira. Es decir, estamos hablando de un mundo en donde cada vez pesan menos los posicionamientos de las organizaciones multilaterales, que de alguna forma le daban sustento y le daban garantía a la reproducción del sistema institucional y liberal a nivel mundial. Ya para ir concluyendo, muy rápido, transformación de las democracias. Nos apartamos cada vez más del modelo de democracia liberal, lo vemos en el mundo. Los modelos plebiscitarios o de distinto tipo van ganando fuerza en el mundo. Freedom House publicó la semana pasada que hay un deterioro, más o menos el 25% de lo que eran las democracias consolidadas o en consolidación en el mundo. Un deterioro que no tiene que ver precisamente con el voto. En estos países, nosotros por ejemplo, se sigue votando, sino sobre todo las libertades de manifestación, de prensa, que vuelve la persecución política en países que pensamos que no había esa persecución política. Por lo tanto, digamos, una afectación no tanto a la parte
democrática del término, sino sobre todo la parte liberal que constituye la democracia liberal. Los modelos previsitarios van ganando fuerza en todo el mundo. Realmente no sabemos a qué modelo de democracia nos dirigimos, si nos dirigimos, digamos, a modelos más sustentados en el desarrollo económico y menos en las libertades políticas, porque si uno atiende a lo que estamos viendo en este momento del mundo, parece que hacia allá vamos a modelos en donde se sacrifican derechos políticos a cambio, pues, de mayor estabilidad, de mayor crecimiento económico, de detener las migraciones y de distintos objetivos. La democracia liberal se convirtió en sinónimo de élites, y si se fijan, la democracia siempre está en este debate porque es uno de los pocos conceptos que necesita siempre un apellido. Se llame democracia liberal, democracia popular, democracia representativa, democracia directa. Por lo tanto, el hecho de que sea un concepto con múltiples interpretaciones en términos discursivos hace que siempre el debate sobre qué tipo de democracia tenemos esté presente. El populismo, para ir concluyendo. Un nuevo concepto en boca de todos. Yo creo que yo en el programa que conduzco en las mañanas en radio, yo creo que habrá referencia a los escuchas unas entre 10 y 15 veces por mañana el concepto de populista. Llaman populista, básicamente esta es la definición popularmente conocida, que es populista es aquel que le promete a la gente lo que quiere escuchar. Eso es me refiero a la definición social. Cada que ven una propuesta que es un wishful thinking, lo que piensa la ciudadanía ese es un populista el que está proponiendo eso. Sin embargo, el populismo tiene sus rasgos muy característicos y no todos son populistas. Por ejemplo, se suele hablar mucho de la declaración de Obama cuando él dijo, que estaba Enrique Peña Nieto a su costado, cuando él dijo, bueno, Peña Nieto se metió con el populismo, dijo que no había que caer en las garras del populismo, y después le respondió Obama y dijo, no, pero ¿por qué no? Yo me defino como populista. Pues en realidad Obama es la antítesis del populismo. En realidad Obama es un político que no enarbola ninguno de los elementos teóricos que suponen la construcción de la doctrina en torno al populismo. ¿Quién es un populista? Un populista es aquel que cree que la sociedad está dividida en dos, no ideologías, dividida en dos, élite y pueblo, básicamente. La élite es la oligarquía, quien manda, quien toma las decisiones, y el pueblo son el resto, ¿no? Segundo, es alguien que cree que la política es disputa y conflicto, no consenso. Por eso Obama es la antítesis, porque Obama creía en la pluralidad, no entendía el mundo en dos dimensiones o en dos posiciones antagónicas, y creía en la política del consenso, es decir, en la política en donde los poderes económicos, los empresarios se pueden poner de acuerdo con los trabajadores. Es decir, no tiene nada que ver incluso en términos de su acepción. Considera que, digamos, la ideología no es fundamental a la hora de decidir si estamos hablando o no de los problemas de la ciudadanía, es decir, no es un debate en términos ideológicos, y siempre el populismo tiene digamos, una personificación en un líder. Pero hay populismos de todo tipo, es decir, a veces se piensa el populismo como la antítesis del liberalismo, pero hay posiciones populistas desde el ámbito liberal, por ejemplo el Tea Party. El Tea Party es una construcción populista desde el ámbito libertario, es decir, que lo que quiere es prácticamente la disolución del Estado y de los impuestos. El populismo, desde mi punto de vista, analizado bien, y si les interesa el tema, ahí está toda la producción que ha hecho Ernesto Laclau durante décadas, que creo que ayuda mucho a comprender y a problematizar. El populismo sobre todo surge en una sociedad en donde hay distintas demandas que están insatisfechas. Y esas distintas demandas se terminan unificando en un gran discurso. Por ejemplo, en el caso mexicano podemos meter ahí corrupción, gasolinazo, pobre crecimiento económico, pobreza, y al final terminaron todos construyéndose en torno a un discurso que lo escenificó Andrés Manuel López Obrador, que es la mafia del poder. Es decir, la mafia del poder logró meter todas esas demandas y darle una explicación
narrativa. En España con Podemos el concepto, y en Italia también, ha sido la casta. En el caso de Grecia fue Bruselas, los organismos, la troika, que le impuso las condiciones a Grecia. Es decir, es unificar todas esas demandas que están insatisfechas de parte de la ciudadanía, unificarlas en un concepto que hace sentido en términos políticos. Ahí, y es lo que dice Ernesto Laclau, es la construcción de la identidad popular. Se construye la identidad popular a partir precisamente de esas demandas insatisfechas. Política de identidad, bueno, ya le hacemos referencia desde el principio. Ambientalismo, derechos digitales, feminismo, que es tal vez una de las revoluciones que marcarán más la política, yo diría que en los próximos 50 años, el feminismo, y la diversidad o los derechos LGBT. Es decir, son elementos que antes se aglutinaban en la izquierda, pero que cada vez tienen vidas particulares o desarrollos particulares. Y redes sociales y fake news, a los que yo me tengo que enfrentar todos los días. La crisis de los medios tradicionales de información, porque los medios tradicionales en este momento no son capaces de ser sustentables económicamente, entonces o dependen del gobierno o dependen de grandes intereses económicos que subsidian a los medios de comunicación, que pierden incluso los grandes medios que vemos, el New York Times, el Washington Post, el País, son medios que en realidad, si fueran empresas sin subsidios gubernamentales o sin subsidios de grandes empresas, estarían quebradas. El ascenso de las redes sociales, digamos que los discursos ya se construyen más en redes que en los medios tradicionales. Lo vimos en la última elección en México, creo que es interesante hacer la referencia. En 2012, hace 6 años, casi la mitad de los electores definieron su voto por pláticas familiares, por conversaciones familiares. Y si la conversación es familiar, sobre todo con tus padres, lo más seguro es que el origen de esa información haya tenido que ver con los medios tradicionales, por la edad y por el acceso a ese tipo de medios. Ahora cambió, casi el 35% de los mexicanos decidieron su voto en redes sociales, 3 veces lo que fue la elección de 2012, que ya tuvo un componente de redes sociales con el movimiento de Yo Soy en 132. La posverdad, que es también uno de los fenómenos, yo diría no solamente más dramáticos para la construcción de la democracia, sino también para tener una sociedad más o menos ética y una sociedad que sea capaz de delinear su futuro. La posverdad es básicamente convertir una interpretación en un hecho. Eso es la posverdad. Es tratar, y lo hace el discurso político, el discurso académico, viene de muchos lados, lo definió en algún momento Donald Trump como hechos alternativos, como si existiera eso. Tratar de decir que una cierta interpretación tiene la misma validez que otra interpretación, que los hechos son interpretación de quien los mire, y al final lo que hace eso es que deja mucha posibilidad a que el poder, sea político, económico, de cualquier índole, de alguna forma estructure los hechos a su conveniencia. Nos olvidamos de los datos, nos olvidamos de darle un seguimiento puntual a los hechos del día a día, porque pues al final todo vale, cualquier construcción vale, entonces todas son interpretaciones y por lo tanto no hay que ir más allá de eso. La posverdad se deconstruye pues con información, siendo capaces también nosotros como internacionalistas, como profesionistas, de acudir a distintas fuentes, de dar la batalla por la verdad. Y por eso creo que si bien durante los 60, 70, si recordamos por supuesto el caso de Watergate, el periodismo tuvo como principal objetivo el contrapoder, es decir, ser capaz o ser una coraza frente a los abusos del poder y de la autoridad. Creo que en este momento la principal labor del periodismo y de la investigación es defender la verdad, buscarla, es difícil descifrarla, no es un asunto fácil, pero buscarla y tratar de dividir lo que son hechos de lo que son opiniones. Y ahí está, por supuesto, la construcción de realidades alternativas que vemos todos los días en las redes sociales. Recuerden que la noticia más vista en la elección de Trump fue por Facebook, y era que el Papa Francisco felicitaba a Donald Trump por su política migratoria y por sus ideas en materia de la agenda migratoria. Fue visto más o menos por 75 millones de personas ese post en particular. Eso te habla de la potencia que tiene la posverdad y la potencia que tiene para definir las identidades políticas cuando
la gente, cuando un ciudadano pues, tal vez no tiene tiempo para revisar distintas fuentes, informarse más, y por lo tanto tiene que creer lo que dice en el titular de Facebook al que puede llegar o la primera nota del periódico. Creo que la posverdad es una de las amenazas más grandes que hay en este momento a la democracia. Gracias. Gracias al licenciado Enrique Toussaint por su ponencia. A continuación, invito a la maestra María del Carmen Vega a moderar la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Yo voy a invitar al jefe del departamento, al doctor Hernández, al maestro Ernesto Villarreal, a que no dejen solo a nuestro ponente, lo acompañen en la mesa para dar inicio con la primera ronda de preguntas. ¿Te parece bien, Enrique, si tomamos 3 preguntas y vamos a las respuestas? ¿Sí? Okay. Primera pregunta, ¿alguien más? ¿Sí? Segunda pregunta, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Una tercera? Tercera pregunta. Vamos, maestro Híjar, lo escuchamos en primer lugar, después escuchamos atrás y volvemos contigo, Luis Enrique. Maestro Híjar. Buenos días, gracias Enrique por tu presentación, por compartirnos tu experiencia aquí en las aulas del DEI tan significativa y por supuesto también tu experiencia como profesionista. Mi pregunta tiene que ver un poco con toda la temática de la charla. Si bien hay muchas democracias, o vemos que en las grandes potencias empieza a haber un declive de esta democracia, hay también algunas otras de las principales economías del mundo, como Japón, como Canadá, como Australia, Nueva Zelanda, donde todavía el liberalismo sigue siendo lo que prima, sigue habiendo un consenso en el centro, no hay presencia de fuerzas de los extremos significativas, o en algunos casos ni siquiera existen estos extremos, pero por otro lado vemos esos otros ejemplos que mencionabas, o lo que ahora llama, por ejemplo, Víctor Orbán en Hungría, la democracia iliberal, una democracia donde no existen estas provisiones de los derechos que el liberalismo desde la Revolución Francesa, desde la Ilustración, nos han ganado en Occidente. En este sentido, y viendo también otros ejemplos como el de Trump o el de López Obrador, que atacan a la prensa, que atacan a los académicos, que los ponen como los malos contra el pueblo, ¿cuál es tu visión, sobre todo para nosotros en Occidente? ¿Crees que nos acerquemos cada vez más a una serie de regímenes iliberales, como dice Orbán, o todavía hay esperanza de que volvamos a ejemplos como el de Japón, o el de Canadá, o el de Australia, en el que todavía el liberalismo sigue siendo muy importante y todos los partidos políticos y la ciudadanía tratan de proteger estas libertades? Hola, pienso que una de las cosas que marca también como los grandes momentos de la historia son, o al menos relativamente recientes, son los conflictos militares, ¿no? Creo que la Segunda Guerra Mundial fue un punto de inflexión a partir del cual la humanidad de alguna forma como renace y crea este orden que hoy tenemos, que ya en parte está en declive, ¿no? Y no lo mencionabas, pero a mí se me plantea un poco la cuestión de ya se empiezan a ver esta como falta de voluntad para reducir los arsenales nucleares de las potencias, también las tensiones, si bien por lo pronto comerciales entre China y Estados Unidos, empiezan a ser como tensiones que van aumentando. Lo que también has comentado de este como abandono del centro para ir a los polos puede también ir como encaminando como a la escalada de tensiones militares. Mi pregunta sería, ¿lo ves así? ¿Ves
como un factor también que pudiera ir apuntando hacia la tensión militar entre los principales actores internacionales? Gracias. Gracias, doctor. Mi pregunta va encaminada a qué recomendaciones nos puede usted dar a nosotros como internacionalistas aquí para informarnos de la mejor manera de los medios en nuestros niveles, tanto internacional, nacional como local. No sé si puede algún periódico en concreto o sus recomendaciones en general. Gracias. Lo que me planteaba Miguel, la verdad es que es difícil saberlo, porque creo que todo depende digamos, de coyunturas muy específicas y también de qué tan sólidas son las instituciones de los países para aguantar embates de este tipo. O sea, por ejemplo, creo que Estados Unidos, en términos generales, después del trumpismo, va a mantener todo su entramado de libertades y derechos, creo que los va a mantener a pesar de las amenazas de la Casa Blanca. Porque creo que hay una sociedad dispuesta a pelear por eso, porque también creo que Trump generó también su propio adversario, y si vemos ahorita las primarias demócratas, pues nos damos cuenta que lo que une a esos 20 candidatos es ser anti-Trump, porque hay posiciones que van desde centrismo con Biden hasta la extrema izquierda, ¿no?, dentro del Partido Demócrata. Entonces, yo creo que en ese sentido, la cultura de asociacionismo, la cultura de defensa de las libertades, el Poder Judicial, que si bien lo ha golpeado Trump, se sostiene, la prensa libre, que, pues yo digo, el señalar a los medios desde el punto de vista más atenta contra la libertad de expresión. Señalar a los medios también es una forma de rendir cuentas, porque sí creo que ha habido muchos excesos, abusos, que en México estamos acostumbrados a que la prensa sea determinante a la hora de elegir gobernadores, elegir presidentes. Creo que lo que atenta contra la libertad de expresión es presionar a los directores de medios para que despidan a reporteros críticos. Creo que atenta también contra la libertad de expresión cuando utiliza los recursos del Estado para chantajear a los medios de comunicación, una práctica muy socorrida en el peñanitismo, por ejemplo. Con Peña Nieto se habla mucho de libertad de expresión con López Obrador, pero con Peña Nieto en su primer año, los dos líderes radiofónicos de la mañana, uno a la izquierda y otro a la derecha, perdieron su espacio. Los dos, Carlos Aristegui por un lado y por el otro Pedro Ferriz de Con. Entonces, yo creo que la capacidad de una sociedad para enfrentar posibles regresiones autoritarias tiene que ver sí con sus instituciones y también con el aprecio social. ¿Cuál es mi temor? Que en México no haya aprecio social por el periodismo. Ese es mi temor, porque nadie paga por una suscripción, no tenemos realmente ningún aprecio como tal por un medio determinado, por las investigaciones que se hacen en algún lado, porque durante muchísimas décadas nos dijeron que la información era gratis, y el derecho a estar informado es gratis, no tienes por qué pagar por eso. Entonces, cuando te encuentras en esa situación, como le hace un medio, tiene de dos, o truena o depende del gobierno. Ahí sí creo que en México, si como sociedad no asumimos ese reto, sobre todo los que podemos pagar por información, yo creo que hay mucha gente que llega a final de mes apenas y es imposible pedirle que sacrifique la comida o las medicinas por pagar un periódico. Pero los que sí podemos, suscribirte un medio, apoyarlo, ver qué medio hace periodismo interesante, presenta las cosas como creemos que es la realidad. Ese es mi temor, que en México no haya un aprecio social por las libertades que dé margen para que veamos regresiones. No digo que en la agenda del presidente López Obrador esté esa regresión, pero sí digo que siempre hay tentaciones, y en la medida en que un país es sólido, pues ves menos ese tipo de cosas. El caso de Italia, ¿no? ¿Por qué? Por supuesto que en las noches el sueño más placentero del primer ministro italiano es parecerse a Orbán, pero no puede parecerse a Orbán. ¿Por qué? Porque hay fiscales independientes, porque hay un poder judicial independiente, porque hay prensa libre, porque Italia no es un frío. Entonces, verlo, digamos, como en términos globales es difícil,
hacia dónde vamos en esos términos, pero creo que si se sigue profundizando la desigualdad, sigue habiendo aproximaciones a modelos oligárquicos de la democracia, sí creo que hay la tentación de que haya regresiones y que nos enfrentemos a una democracia puramente de voto y que el resto de libertades estén puestas en el La segunda era sobre los conflictos militares. No lo veo en el horizonte, sí veo conflictos comerciales y también el retorno más a la soberanía. Creo que me parece que desincentiva un poquito este tipo de conflictos. O sea, los discursos en este momento en los países del centro es volvamos hacia adentro, a vernos a nosotros, a nuestros problemas, ese tipo de elementos. Por lo tanto, no veo en este momento un caldo como para conflictos militares, pero sí actuaciones como la que vimos en India con el caso de Cachemira. O sea, que son pues la imposición de los estados fuertes sobre regiones que han ido cosechando de poquito en poquito autonomía. Vamos a un modelo todavía más estatocéntrico, todavía más de lo que tenemos en este momento, donde el argumento de Nodi para intervenir en Cachemira fue que no podía tener un país en donde hubiera dos legislaciones, una que favorecía a los cachemiros, cuando en realidad es la parte más pobre de India, y que por lo tanto tenía que intervenir. Ese tipo de cosas para legitimarse el discurso nacionalista de Nodi, ahí sí veo que puede haber retrocesos y conflictividad en ese tipo de casos. Y sobre el tema de cómo informarse, siempre lean, o eso es al menos lo que yo hago, medios de posiciones diversas o heterogéneas. Por ejemplo, si en Guadalajara leen Mural o El Informador, les propongo que también lean NTR, por ejemplo, que es la posición menos oficialista, diría yo. Entonces creo que si tienen la posibilidad de ver ambos, ya tienen una idea mucho más clara de los hechos. Lo van a ver desde la portada, van a ver la diferencia. Por ejemplo, hoy el tema fue la reunión del gobernador y las comunidades con el presidente por el asunto de la presa del Zapotillo. Ustedes chequen cómo titula el de 8 su principal NTR y cómo titula el informador, y se van a dar cuenta de la diferencia abismal. Entonces, si uno se queda con una, va a decir, no, pues es que qué acuerdo histórico sacó Jalisco por el asunto del Zapotillo. Y si te quedas con la otra, parece que estamos en el derrumbe. Casi siempre la verdad está en medio, pero te sirve para tener elementos. Lo mismo haría en otros segmentos. A mí me gusta leer El Financiero, pero también me gusta leer La Jornada, y con esos 2 o 3 implica tiempo, disciplina, pero desde mi punto de vista, en un periodismo tan marcado por la ideología, por la interpretación de hechos y muy poco por la investigación, es la forma que tienes de tener posiciones equilibradas, ¿no? A nivel internacional, pues también depende país. La mayoría de los medios globales tienen centro-izquierda, centro-derecha. No sé, creo que un medio que es interesante en castellano es La Vanguardia. Es un medio interesante. Yo cuando viví en Barcelona leía ese periódico, equilibrado. Me gusta The Guardian, The Economist, más sabiendo que es un medio neoliberal, pero que tiene la posibilidad de con 3-4 horas sentado tienes toda la imagen del mundo, porque abarca desde problemas británicos hasta problemas asiáticos, y creo que de una forma muy explicativa. Entonces yo me iría más por esos medios. Muchas gracias. Estamos justo a 4 minutos de cerrar, estamos rebasados en 1 minuto, entonces creo que con esta ronda de preguntas hemos podido decantar los temas que se quedaron en su mente, y si les parece bien vamos a continuar entonces con el evento. Muchas gracias a ustedes.